Crack, yo no sé si serás una persona que le gusta jugar a videojuegos desde tu smartphone, pues si es el caso, quizás este gadget te interese, ¿no? Para convertir tu smartphone en una consola de videojuegos portátil, ¿no? Puedes ejecutar aquí prácticamente cualquier emulador, cualquier cosa y utilizar este soporte que, bueno, te hace como si fuera una Switch o una consola portátil y, bueno, la calidad no está nada mal y hoy lo revisaremos en este vídeo. Así que bienvenidos a todos, capitanes. Espero que entren, tomen asiento. Empezamos esta review que ya hicimos hace mucho tiempo, la versión antigua del GameSir. Y en esta ocasión tenemos la última versión, la versión que incluso tiene la licencia de Xbox, ¿no? Porque como veis es la versión de Xbox. Aquí tenéis gente BZ Future, que es la empresa donde, bueno, me han mandado este mando, o este gamepad para smartphone. Y también ya nos mandaron en su día lo que sería este controller, que la verdad que está bastante bien. Pero bueno, señores, lo primero es, si os interesa, pues podéis comprarlo desde la página de BZ Future, que nos han enviado ellos una unidad para que lo podamos probar. Tenéis colores tanto en blanco como en negro, así que bueno, y como veis es el logo de Xbox, o sea, todo, así que creo que tiene la licencia oficial. Y obviamente vais a que utilizar el código de descuento que yo os proporciono, que tendréis en la descripción de este vídeo. ¿Vale? Simplemente clicáis, el código es TH, lo aplicáis y tendréis un descuento de unos 13 dólares, más o menos, que está bastante bien, teniendo en cuenta, gente, que además te incluye el Game Pass Ultimate de un mes en su interior. ¿Ok? Este es el packaging. Este Gaming Controller X2 Pro de GameSir, pues es para Android, como estáis viendo en la caja, ¿no? El packaging es bastante simple. No hay gran cosa que ver, ¿no? Simplemente pues la cajita, viene bien presentada y tal. Y simplemente pues lo abriremos y os enseñaré un poco si está bien de materiales, qué podrían mejorarse, etc. Viene en un estuche, ¿de acuerdo? Y bueno, el estuche es pues sencillo, tampoco es de lo más top ni de lo más malo, es normal. Y bueno, lo primero que vemos es una pequeña cajita roja, la cual solamente contiene, pues ya sabéis vosotros, lo que más me gusta que contenga es el Game Pass Ultimate de un mes, un código para que lo canjeéis. Así que bueno, esto es un extra, un top. 4 capuchones para vuestros analógicos, si queréis ponerlos, yo no soy partidario de utilizarlo, pero bueno. Y manual de instrucciones, listo. Y obviamente tenemos lo que sería el Gamepad. Que como veis tienen los botones, o sea, es de Xbox, ¿no? Es de Xbox. Como veis, gente, de largo, muy importante, mínimo 110 hasta 179 milímetros de alto tiene que ser vuestro smartphone Android. ¿Ok? Tiene una zona aquí que es para que el teléfono no se mueva, o sea, un antideslizante, que bueno, está bien, lo suelen traer prácticamente todos estos dispositivos. La calidad de los botones está bastante decente, la verdad. De los clics de los gatillos, pues se sienten de buena calidad, no está nada mal. Y en la parte posterior tenemos dos botones traseros que, bueno, se pueden mapear. Por si juegas a un juego de shooter o algo así, pues que lo puedas, yo qué sé, si te gusta más disparar desde ahí, pues lo mapeas y listo. Es bastante sencillo, os enseñaré cómo se hace. La cruceta, analógicos, pues está bastante bien. Obviamente no está mal de materiales, ya que es un gamepad que cuesta alrededor de 60, 70 pavos. O sea, no es de lo más mierda ni de lo más top. Y obviamente el puerto USB tipo C, ¿no? O sea, de materiales no se ve realmente mal. Yo aquí lo que echo de menos quizás para teléfonos que se puedan llegar a calentar mucho es unas rayas o algo de refrigeración. Pero bueno, tampoco es nada del otro mundo, ya que bueno, hoy en día los teléfonos tampoco... Además, cuando está puesto aquí, tiene como un pequeño espacio al lado izquierdo que te permite, pues, ya sabéis, coger aire. Lo más importante es descargaros la app que viene en el manual de instrucciones de GameSir para Android, la descargáis, y muy importante, no en todos los teléfonos os va a funcionar la app, ya que tenéis que habilitar primero el puerto OTG, ¿vale? Habilitarlo, ya que si no, no se va a conectar, y diréis, joder, esto no funciona. Sí funciona, lo que pasa es que en muchos teléfonos pues no viene activado eso. Y una vez en la app, pues os va a detectar los emuladores que tengáis puestos, yo que sé, el Game Pass, cualquier cosa, ¿eh? Y lo podéis ejecutar directamente desde aquí, pues dándole un simple clic. Y nada, y dándole duro a los juegos, que se puede jugar a todo. Yo aquí, para estos dispositivos,
realmente soy partidario de jugar a juegos en la nube, ¿no? O sea, cómo sería Game Pass juegos en la nube, cómo sería el GeForce Now, por ejemplo, o bueno, yo qué sé, no solo eso, si tenéis juegos instalados en vuestro smartphone que habéis comprado, pues también los podéis utilizar, ojo, ¿eh? Yo lo digo porque no soy partidario de utilizar mi teléfono móvil para jugar, yo lo suelo hacer más en consola. Y bueno, los botones traseros es muy fácil de habilitar, ¿eh? Como veis, ahora estamos disparando desde aquí y tenemos que mantener impulsado el Start y el Select al mismo tiempo y los botones de atrás. El botón de atrás que queráis mapear hasta que parpadee, como veis, las luces parpadean. Y ahora ya pulsaríamos el botón que queramos mapear. Por ejemplo, el de disparar. Así que ahora el de disparar, como veis, ¡pam!, es el de atrás. O sea, súper mega sencillo de mapear. Por lo que os decía, también tenéis obviamente para verificar si tenéis drift o alguna tecla, algún botón no funciona bien, pues tenéis aquí directamente desde la app de GameSeer. Lo podéis verificar y también tenéis un catálogo de videojuegos o cosas que os presenta pues la propia desarrolladora de este gamepad por si queréis ejecutar, comprar algún videojuego, no sé. Pues aquí tenéis bastante contenido. Si queréis verificar, además tiene un puerto, una entrada tipo C también en un lateral, en la parte derecha, por si queréis mientras jugáis pues estar conectando vuestro smartphone. Y nada, yo como digo, no soy partidario, no soy usuario de jugador gamer de smartphones. Vosotros a lo mejor si os gusta jugar en vuestro smartphone. Aquí dependerá de todo lo que juguéis, pues dependerá de del potencial que tenga vuestro teléfono en este caso. Yo soy muy partidario de probar estas cosas en la nube, gente. Me gusta la nube, no tienes que descargar nada. Y nada, espero que os haya gustado este review. Cualquier comentario o cualquier duda es bienvenido. Os comentaré como ningún problema. Y nada, dejar un like si os gustó esta review, sobre todo para apoyar el contenido. Que tengáis un buen día, capitanes, y nos vemos en el siguiente vídeo, bros.